Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El primer día de la semana, María Magdalena fue corriendo a Simón Pedro, y donde estaba el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Es bonito este detalle, ¿verdad? Primero que llega antes, porque es más joven, pero a la vez espera que llegue Pedro para que entre él. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza. No junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Otro detalle interesante del Evangelio. Además, lo que lo recoge San Juan, el detallista. Entonces entró también otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Como dice San José María, el amor es el primero que capta esas delicadezas. Por eso te decía antes lo del detallista. Aquel apóstol adolescente con el firme cariño que siente hacia Jesús, porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la ternura de un corazón que no ha estado corrompido nunca, exclamó: es el Señor. San Juan tiene esos detalles cuando se encuentra con Cristo. En este caso que está citando San José María, está citando ya después de la resurrección, cuando estaban pescando y les preguntan si tienen algo que comer y les manda a echar las redes a la derecha. Y cogieron aquellos grandes peces. Pues es el Señor. Se volvió Pedro y vio que seguía detrás el discípulo a quien amaba a Jesús. Otro detalle del Evangelio. El que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escribió y sabemos que su testimonio es verdadero. Estoy leyendo estos días un libro escrito por un norteamericano que habla, el título en castellano es En defensa de Jesús, y va recorriendo la historia de los evangelios. Y vamos viendo cómo cada uno de los evangelios están escritos con esa intención. Uno porque recoge la predicación de Pedro, otro porque recoge la propia experiencia de Mateo, otro porque recoge la predicación de San Pablo. Bueno, y el propio Juan completa, por decirlo así, los evangelios. Pero mete esos detalles propios, esos detalles suyos, aunque no se pone en primera persona, pero es testigo ocular. Y además que añade esos detalles de cariño, como dice San José María. El amor es el primero que capta esas delicadezas. San Juan es el discípulo amado, aquel discípulo a quien amaba Jesús. Son las palabras con las que el mismo Juan se designa en un intento frustrado de pasar inadvertido. En su humildad, Juan no se dio cuenta de que pasaría la historia con el apodo más precioso que persona alguna ha tenido nunca. Perdón. Consideramos en nuestra oración hoy la vida de ese hombre joven, de un adolescente de vida limpia que murió anciano, pero siempre supo conservar su corazón joven con la capacidad de amar sin reservas. Le tocó vivir una época apasionante, la plenitud de los tiempos, y realizar la tarea no menos apasionante de dar a conocer a Cristo y hablar a sus contemporáneos. Con palabra ardiente y voz llena de fuerza de las enseñanzas del Maestro. Dio testimonio verdadero del Evangelio con su vida y sus escritos.
Sabemos que era natural de Betsaida, una ciudad de Galilea. Estaba situada más al norte de Cafarnaúm, en la propia ribera del lago Tiberíades. Sus padres eran Zebedeo y Salomé, y su hermano Santiago el mayor. Se habían trasladado porque formaban una familia acomodada de pescadores. Fue el discípulo de Bautista cuando éste predicaba por la ribera del Jordán, preparando la llegada ya inminente del Señor. Se ve que tanto Andrés como él, que después presentaron a sus hermanos respectivos, a Pedro y a Santiago, el mayor, pues se ve que estos dos tenían deseos en su corazón de encontrar la verdad, de encontrar al Mesías. Y se fueron a por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, después de prepararlos, les llevó a Cristo. Las palabras del precursor avivaron los deseos de ese futuro apóstol de los dos, de ver al Mesías. Y Jesús un día se hizo encontradizo con él, con ese chico joven. El mismo Juan narra en su evangelio, ya te digo, el detallista, su encuentro con Cristo. Al día siguiente estaba allí de nuevo Juan el Bautista y dos de sus discípulos, Andrés y el propio Juan, apóstol, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los dos discípulos que le oyeron siguieron a Jesús. Y San Juan, ya anciano, recuerda la hora. Era como la hora 10ª. Esa atracción da personalidad de Cristo. También porque el propio Juan el Bautista se los había señalado. Pero le preguntan: «Maestro, ¿dónde vives?». Y él les respondió: «Venid y veréis». Y a partir de aquel momento, para los dos jóvenes, sus vidas adquieren una nueva dimensión. Han encontrado al Mesías. Fueron y vieron dónde vivía y permanecieron aquel día con él. Señor, nos preguntamos todos: ¿dónde vivías tú? Porque era lejos de Nazaret. ¿Dónde vivías tú? En esta serie de Chosen se habla de que, sale que tú estabas viviendo en una tienda de cuero, en una tienda de cuero. No nos asombremos del tema, porque el propio San Pablo era curtidor y trabajaba también con eso para ganar sustento. Pero la realidad es que eso es lo que ocurre en la vida de Juan y de Andrés. Vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Después se marcharon y es cuando terminan trayendo al momento con Cristo. Pues llevan a Cristo a aquellos hermanos suyos que te comentaba antes, como ya lo sabes además. Por eso vamos nosotros a considerar la grandeza del encuentro con Cristo en nuestras vidas. Porque el Señor también se ha hecho el encontradizo con nosotros, como con Juan. También el Señor se encuentra con todo hombre, lo dice el Papa Papa San Juan Pablo II, cuando habla en esa carta suya en el año dedicado a la juventud, en esa carta que escribió a los jóvenes. A lo mejor alguno de vosotros o vosotras no le conocéis porque era una carta, bueno, ya digo, hace años de esto, ¿no? Pero bueno, te puede venir bien el recordarlo, la carta de San Juan Pablo II a los jóvenes. Él mismo reconocía que era un poco larga. Todo esto porque alguien del UNIF le dijo: «La larga carta que nos ha escrito». Y el Papa enganchó enseguida y dijo: «Sí, me ha salido un poco larga. Si lo dicen los del UNIF, pues ¿qué van a pensar los demás?». Pero la realidad es que es un poco larga, pero es muy bonita porque va explicando la vocación. Va explicando la llamada del Señor. Vamos nosotros a pensar que también nosotros hemos recibido, pues, en nuestra vida el encuentro con Cristo. Ese encuentro con Cristo que se hace en contradizo y que unas veces se presenta de un modo y otras veces de otro. Estar junto a Cristo es nuestro deseo. Y para esto se requiere la limpieza de corazón.
La vida limpia de Juan le llevó a estar siempre muy cerca de Jesús y de María. Añado lo de María porque tú sabes muy bien que María le recibió como hijo y él recibió como madre junto a la cruz. Le amaba a Jesús porque la especial prerrogativa de la castidad le había hecho digno de más amor, porque habiéndole llamado al celibato, célibe permaneció siempre. Estas no son palabras mías, son palabras del oficio divino de su fiesta, de la liturgia de las horas de la Iglesia, que reconoce cómo este hombre permaneció siempre, junto a Cristo, junto a su madre, célibe. Supo entregar a Cristo su corazón entero para siempre, y la santa pureza le facilitó el vivir continuamente junto a nuestro Señor. La castidad modeló su vida, desarrollando en él con fuerza y vigor insospechados las demás virtudes cristianas. La experiencia de los años nos ayudan a entender que es tan importante la castidad, la santa pureza, para poder ver a Cristo. Los limpios de corazón porque verán a Dios. Verán a Dios en su vida diaria, le verán a Dios en el Evangelio, verán a Dios en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, pero también verán a Dios en los demás, si tienen el corazón limpio, porque la falta de limpieza de corazón convierte al hombre en romo, vamos a decirlo así. Ya sé que es fuerte la expresión, pero es romo, no termina de ver a Dios en los demás. Y termina creciendo el amor propio. Ya sabemos que soberbia manifiesta, lujuria oculta, lujuria manifiesta, soberbia oculta. Es un dicho moral muy antiguo. Pues es la realidad. Y estas personas pues no ven a Dios ni en ellos ni en los demás. Fue generoso con esa generosidad San Juan que es necesaria para aceptar la invitación divina que un día le hizo Cristo a un seguimiento incondicional. Siguió a Cristo para no abandonarlo nunca jamás. El joven apóstol era ambicioso, pero con una ambición santa, estar junto a Jesús. Y eso le llevó, pues a saber desprenderse. Cuenta como en el Evangelio se acercó su madre, la madre de Santiago y de Juan, la madre de los hijos de Zebedeo. Y Jesús les preguntó, ¿qué quieres? Ella dijo, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. La petición la hace la madre, pero en conformidad, me imagino, con el deseo de sus hijos. Ese deseo de estar unido a la vid, a Cristo. Ese deseo que vio Juan realizado ya aquí en la tierra, cuando en la última cena recostó su cabeza en el pecho de Cristo y pudo sentir los latidos del corazón sagratísimo y misericordioso de Jesús. Siempre que leo este pasaje del Evangelio o hago recuerdo de él, me acuerdo de San Juan Pablo II. En su última encíclica, San Juan Pablo II manifiesta que él también, ¿cuántas veces ha recostado su cabeza sobre el pecho del Maestro? Está hablando de la Eucaristía porque la encíclica es la Iglesia vive de la Eucaristía. Y como un desahogo, como un suspiro, así, un suspiro de su corazón, cuenta cuántas veces él también ha descansado. Mira que la vida de este Papa Santo tuvo tantas dificultades, tantas, no solamente atentados contra su persona, sino tantas incomprensiones, tanto se tuvo que enmendar tantas cosas que estaban en la Iglesia abandonadas o perdidas. Atrajo a tantos jóvenes al sacerdocio. Se puede decir que fue un antes y un después. Lo malo es que después de él, otra vez se volvió al antes. Pues este hombre,
San Juan Pablo II decía cómo recostaba la cabeza sobre el pecho del Maestro en la Eucaristía. Te animo que también tú, siguiendo al discípulo amado, haga eso mismo. Que cuando tengas esas dificultades, cuando te encuentres solo o sola, cuando te encuentres, pues, eso, como desamparado, apoya tu cabeza sobre el pecho del Maestro, delante del sagrario, o contemplando a Cristo expuesto en la custodia. Continúo con la escena de la madre de los hijos de Zebedeo. También era un poco impulsivo, porque cuando Jesús les pregunta, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Los dos respondieron a la vez, Santiago y Juan, podemos. Ese deseo de estar con el Maestro. A la vez eran un poco los dos, pues hijos del trueno, como le llamó el Señor, porque se ve que quería que mandara fuego sobre aquella población de samaritanos que no habían recibido a Jesús cuando iba camino de Jerusalén. Hijos del trueno. Que eran eso, hijos del trueno. No hace falta ya explicar el calificativo, porque el Señor lo indica con mucha claridad. Celo por las cosas de Dios. Pero el Señor les corrige, claro. También vivió la humildad. En una ocasión le dijo al Señor, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros. Y tú, Señor, le respondiste, no se lo prohibáis, pues el que no está contra vosotros está con vosotros. Y aquel hombre supo rectificar, ampliando los horizontes. Al principio eran pueblerinos, estrechos y exclusivistas de su misión apostólica, hasta convertirlos en unos horizontes sin límites, porque él también estuvo recorriendo pues Asia Menor. Estuvo en bastantes sitios de Asia Menor, incluso desterrado. Fue nuestro Señor quien demostró todo el mundo para su apostolado, y del Cristo aprendió a que hay que alegrarse de que otros también trabajen en la viña del Señor. Junto con Pedro y con su hermano Santiago, Juan recibió del Señor particulares detalles de confianza y de amistad. Cristo le tuvo especial aprecio, porque fue testigo de la transfiguración del Señor en el monte, de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Acompañó a su Maestro en la entrada triunfal en Jerusalén, se sentó junto a Cristo en el cenáculo, estuvo en el Calvario junto a Santa María, y es en el Gólgota donde recibe a María por madre. Y además, fue corriendo, como ya hemos contado al principio, delante de Pedro, para encontrarse con que había resucitado su Maestro. San Juan fue un privilegiado, pero San Juan se lo ganaba a pulso. San Juan fue buscando al Señor y lo encontraba. San Juan no se permitía perderse nada del Señor. Vamos nosotros también a ser, como diría yo, valientes, audaces, que nadie nos gane en seguir a Cristo, que nadie nos gane en estar junto a Cristo, que no nos dejemos engañar, que todos queramos estar junto al Señor. Ya sea en los momentos difíciles, como en la cruz, los momentos estupendos, pues no sé, la transfiguración. Ya puesto a aclarar también la transfiguración. ¿Qué premio tan grande recibe Juan junto a la cruz? Ahí tienes a tu madre. Jesús, tú no le dejarías a tu Santísima Madre, a Juan, porque era el único que estaba ahí, sino porque tenía ese corazón grande para amar, y que tú sabes que él iba a proteger y a cuidar de tu madre, que él estaba junto a la cruz porque quería estar junto a ti, y ya que tú te ibas al Padre, pues por lo menos tú le dejabas a tu madre, para que ese corazón enamorado no se quedara roto. Después de la resurrección, como te dije antes, es el primero que reconoce a Jesús en esa pesca milagrosa.
en esa pesca que se produce después, la segunda pesca milagrosa. Es el Señor. Ni Pedro ni nosotros se habían dado cuenta. Pedro después ya se tira al agua, como siempre. Pedro se va tirando al agua siempre. Se tira al agua. Se tira al agua cuando Jesús va andando a las olas con la tempestad y ellos están, si eres tú, mándame que vaya a ti. Y Pedro se tira, efectivamente. Después se hunde, pero se tira. Efectivamente, Pedro también es un campeón de la amor a Dios. Bueno, también es un campeón, pero bueno, duda, ¿no? En cambio, en la resurrección, Juan es el Señor, es el Señor. Vamos nosotros también a tener esa vista que nos da Cristo. Es el Señor. Que de verdad entendamos que es Cristo el que está delante de nosotros cuando se hace el encontradizo con nosotros y no lo reconocemos al principio. No me refiero solamente a los momentos de dolor, de sufrimiento, de contrariedad. También quiero hablar de esos momentos, como, sin ir más lejos, cuando una persona te pide ayuda. Estamos en estos días de la Navidad. Dios nace, pero tú lo llevas a los demás. Tú lo llevas a los demás. Tú manifiestas a Cristo a los demás, a ese niño recién nacido. También sobresale en su vida la preocupación por los demás. Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. También sobresale en su vida la preocupación por los demás. Según decimos, seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del pontífice y entró al tiempo que Jesús en el atrio del pontífice, mientras que Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió y lo introdujo. Pedro se deja llevar por Juan. Juan tira de él. San Jerónimo, en su comentario sobre la epístola a los Gálatas, cuenta lo siguiente. El apóstol San Juan, al final de su vida, cuando vivía en Éfeso, siempre hacía la misma exhortación a los fieles que acudían a verle. Hijitos, amaos unos a otros. Tal era la insistencia que sus discípulos al abuelito le preguntaron, ¿por qué siempre dices esto? Y San Jerónimo continúa con la conversación, porque este es el precepto del Señor y su solo cumplimiento es más que suficiente. Esas palabras de San Jerónimo, estudioso de las Sagradas Escrituras, traductor de las Sagradas Escrituras al latín, recoge esta anécdota de la vida de San Juan ya anciano. ¿Por qué siempre dices esto? Y contesta Juan, porque este es el precepto del Señor y su solo cumplimiento es más que suficiente. Amaos los unos a los otros. En la Navidad es un momento especial para cuidar de la familia, para entregarnos a los demás, para darnos, en primer lugar, a las personas que nos rodean, queridas, pero después a todos. A todos. Llevar el amor de Dios a todos. La caridad es un tema que está presente en las cartas de San Juan también. La caridad es el tema predominante, identifica a Dios con la caridad. Dios es amor, dice San Juan, y nos transmite con fidelidad el mandato del Señor. Un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Está recogiéndolo en la última cena, y es el único que lo hace. Por eso decía que San Juan completa los 3 otros evangelios. Participa en el primer concilio de la Iglesia. De Jerusalén marcha a Éfeso. No se sabe si Juan llevó a esta ciudad de Asia Menor a la Santísima Virgen, o esta ya había sido asunta al cielo. Bueno, hay una tradición que dice que sí. Y de hecho, en ese lugar todavía se conserva la casa de la Virgen. Esta mujer, beata Ana Catarina Emmerich, en una de sus visiones, que tampoco se sabe si son ciertas o no, recogidas por un amanuense que estaba al lado de ella, explica que sí, que donde estaba la casa donde vivieron Juan y María y Juan, en Éfeso, y se buscaron en ese sitio y se encontraron.
unos restos arqueológicos incluso de una iglesia primitiva. Cumplió a la perfección el encargo que le fue dado por Cristo en el Calvario. Te decía antes que ese libro de este autor norteamericano recoge los testimonios de los evangelios de Juan. Dice, concretamente Justino Mártir, estamos hablando del siglo II, Justino Mártir, porque en los recuerdos, llámale evangelios, que yo digo fueron compuestos por los apóstoles o quienes a estos siguieron. Otro añade más adelante, porque en los recuerdos que yo digo fueron finalmente tras la publicación del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, dice en este caso Ireneo de Lyon, Juan, el discípulo del Señor, fíjate bien, muy gracioso, Ireneo de Lyon, te tenía que contar un día la historia de Ireneo de Lyon, porque sepas que Ireneo de Lyon, que era obispo en Lyon, se fue a Tierra Santa, a sus orígenes, para constatar si los evangelios, cuáles eran los evangelios auténticos, y volvió con ellos, reafirmándolo, porque ya lo conocía, a Lyon y le dijo, cristianos de mi diócesis, por estos evangelios sí podemos dar la vida. Y de hecho murió, porque Ireneo murió mártir. Pues dice Ireneo de Lyon, finalmente, tras la publicación de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Juan, el discípulo del Señor, el que se había reclinado sobre su pecho, también él publicó el evangelio mientras moraba en Éfeso de Asia. Sufrió destierro en la isla de Patmos y cuando acabó su destierro volvió de nuevo a Éfeso donde murió. San José María le tiene un gran cariño a San Juan, de hecho le nombra uno de los patronos de la obra, en la labor con gente joven junto con San Rafael. San Juan nos enseña a amar. San Juan nos enseña a defender la vida del Maestro y la vida de la Virgen. Vamos nosotros a pedirle a Santa María. Jesús sabía a quién confiaba a su madre. Le pedimos a la Virgen Santísima que también nosotros sepamos proteger a la Virgen, que también nosotros seamos amigos de Dios y un buen hijo de la Virgen María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.